Segundo de Timoteo, capítulo 2, el versículo 13, la última parte dice: Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Reitero, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios es todopoderoso y no hay cosa alguna que Dios no pueda hacer. Todo Él puede hacerlo. Cuando pensamos en las personas, no sabemos hasta dónde pueden llegar. No sabemos lo que pueden hacer o hasta dónde pueden lograr. Pero cuando pensamos en Dios, tenemos la seguridad de que no hay nada que Él no puede hacer. Pero Dios ha establecido leyes inalterables, aún para hacer cosas. Todo cambia hoy. Las personas cambian, los gobiernos cambian, las costumbres cambian, las modas cambian y aún los valores cambian. Pero Dios y sus leyes no sufren variación alguna. Usted puede asistir a todo tipo de cambio. Usted puede sorprenderse de cómo algo que usted pensaba que jamás cambiaría, cambia. Pero usted jamás asistirá, jamás será testigo de que lo establecido por Dios cambie. Sus leyes se mantienen en el tiempo inalterables. Las leyes de Dios no sufren variación de ningún tipo. Son ellas firmes como el mismo Dios que las dictó y las estableció. Una de esas leyes inalterables nos muestra que Dios no opera en cualquier ámbito. Reitero el corazón del mensaje. Una de las leyes, como todas, inalterables, nos muestra que Dios no opera en cualquier ámbito. Dios opera en ámbitos propicios y en ámbitos preestablecidos. Reitero, una de las leyes inalterables de Dios, como todas las leyes de Dios, nos muestra que Dios no opera en cualquier ámbito. Dios opera en ámbitos propicios y preestablecidos. Esto no tiene que ver con los límites, porque Dios no los tiene. Tiene que ver con las leyes. Reitero, esto que Dios opera en ámbitos propicios solamente y en ámbitos preestablecidos no tiene que ver con los límites, porque Dios no los tiene,
tiene que ver con las leyes que Dios estableció. Y cuando hablamos de ámbitos, no hablamos de territorios. Nada tiene que ver el lugar geográfico para la operación de Dios. Dios puede hacerlo, y de hecho lo hace. Opera dentro de los templos y fuera de ellos. Él operó, y vaya si lo hizo, a través del profeta Elías, cuando como único profeta se levantó contra cientos de profetas de Baal, solo en medio de un monte. No era la sinagoga, no era un lugar santo, pero ahí operó Dios, porque no es el lugar geográfico el que importa, sino el ámbito. Deseamos que Dios opere. Yo no adivino sus pensamientos, porque la adivinación no viene de Dios. Pero sí, de hecho, supongo que usted desea que Dios opere en su vida. Y no solo que es un deseo, sino que usted tiene la imperiosa necesidad que Dios opere. Entonces es importante saber cómo opera Dios y en qué ámbito lo hace. Convengamos en esta verdad. No tenemos buen futuro si Dios no opera. Su futuro es incierto, y el mío también, si Dios dejaría de operar. Por eso es tan importante saber cómo opera Dios y en qué ámbito opera Dios. ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro futuro, de nuestros hijos, si Dios no opera? Necesitamos la intervención de Dios, la necesitamos imperiosamente. Y quiero recordarte que Dios no opera en el ámbito de la duda. Reitero, Dios no opera en el ámbito de la duda. La duda es más común de lo que muchos suponen que es. Y es lamentable decirlo, pero es el ámbito en el que muchos cristianos se mueven. La duda es un ámbito donde muchos cristianos se mueven. Pero Dios no se mueve en el ámbito de la duda. Cuando el cristiano crea un ámbito de duda, tenga por seguro que no verá obrar a Dios. La Biblia dice claramente: el que duda no va a recibir. Cuando el cristiano crea un ámbito de duda, reitero, tenga por seguro que Dios no operará y el cristiano no lo verá obrar a Dios. La incredulidad, grábeselo en su corazón, la incredulidad es una barrera legal, una ley preestablecida por Dios que impide su operación. Reitero, la incredulidad es una barrera legal, una ley preestablecida por Dios que impide su operación. Cuando una persona es incrédula,
levanta una barrera legal y legalmente Dios no va a operar. Y podemos decir, con lo que necesitamos que Dios opere, con lo que necesitamos la intervención de Dios, con lo que necesitamos que desde el trono de Dios opere algo en nuestra vida, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, en nuestro futuro, en nuestro movernos diario. La incredulidad es una barrera legal, una ley preestablecida por Dios que impide su operación. La Biblia nos cuenta que el mismo Jesús, ya no estamos hablando de los discípulos, ya no estamos hablando de los seguidores, hablamos de Jesús, que en cierta oportunidad y en cierto lugar, después le habló en Mateo 13:58. La palabra de Dios es clara y dice, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Es que la incredulidad es una barrera legal. Dios jamás irá contra sus leyes. Dios jamás trabajará en contra de él. Jamás Dios borrará algo que escribió de su ley. Y dice la palabra de Dios que Jesús en un lugar no hizo muchos milagros por esa barrera legal que Dios estableció y que dice que si uno no cree, Dios no opera. Dios no opera en el ámbito de la división. No es la división un ámbito de Dios. Y es lo primero que aclaramos a las personas que se acercan a Cristo con un gran problema, porque nos ha ocurrido. Personas que vienen a la iglesia, que se aferran a Cristo. Y lo primero que le decimos a esas personas, porque conocemos cuando nos cuentan su historia, es que si todavía van a los curanderos, si todavía están creyendo en algo que no sea Dios, si todavía están practicando algún consejo que le dieron, si alguno está visitando, haciéndose tirar las cartas, lo que sea, si todavía le regalaron una estatua para que ponga como protección, le indicamos que Dios no opera en la división y Dios no opera para no confundir a la gente, porque lo primero que va a hacer la gente si Dios opera es atribuirle el favor a cualquier santo o a cualquier curandero. Por eso Dios no opera jamás en la división. Dios está esperando que la persona se aferre a Él y solo a Él. Y cuando la persona deja de lado todas las cosas y se aferra a Él, Dios opera. Porque la división es una barrera legal también. Donde hay división, Dios no opera. Y donde hay un corazón dividido, Dios no opera. Si todavía estamos aparentemente en el Señor y en las cosas del mundo, Dios no opera. Dios no opera en la división de los corazones. Ese no es el ámbito de Dios. Dios opera cuando verdaderamente la persona le busca, cuando la persona rompe las estatuas, cuando las personas tiran lo que le dieron, esos amuletos, cuando deja de visitar al curandero, ahí opera Dios. Al que no crea, al que no cree, un ámbito firme, en este caso la unidad, no verá el operar de Dios. A veces decimos, ¿por qué no opera Dios? ¿Por qué no opera Dios?
nos preguntamos por qué Él no opera en nuestra vida. Nos preguntamos por qué Él no nos contesta. Nos preguntamos por qué Él no interviene. Y luego, a través del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que hay una ley y hay una barrera legal por la cual Dios no opera, que es la división de nuestro corazón. Pero si nos aferramos a Dios, estamos creando un ámbito donde Dios sí va a operar. El ámbito de unidad atrae a Dios y provoca el operar de Dios. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles algo maravilloso y que usted leyó muchas veces. Dios estaba por operar en gran manera, de tal forma que se iba a constituir la iglesia en ese lugar y en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que eso sucedió luego de la visión del escritor sagrado, diciendo que estaban unánimes juntos. Dios es explícito en esto. El Señor dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, escuche bien, si dos o más están de acuerdo en algo y piden algo al Padre, el Padre le da. Cuando hay acuerdo, cuando hay unidad, estamos creando el ámbito propicio para que Dios opere. Cuando entrego mi corazón a Cristo por siempre y para siempre, cuando huyo del pecado y aborrezco el pecado y puedo decir que mi corazón está enteramente en el Señor, estoy creando el ámbito propicio para el operar de Dios. Pero si aún mi corazón está dividido, si aún hay cosas aferradas a mi vida que son de mi antigua vida, y si todavía practico el pecado, divido mi corazón, y aún siendo yo solo, no tengo acuerdo conmigo mismo, partiendo de la base bíblica que a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne batalla. A eso le sumo yo el derecho de mi carne y divido mi alma. Y mi alma va entre un camino y otro camino, esperando equivocadamente la operación de Dios. La unidad. En este caso con el Espíritu Santo, cuando la palabra nos recomienda no contristéis al Espíritu Santo, nos está diciendo, en otras palabras, tienen que estar en un mismo espíritu y de acuerdo con el Espíritu Santo, y ahí yo voy a obrar. El acuerdo es un ámbito maravilloso donde Dios opera. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero si no me pongo de acuerdo con mi carne, seré dos personas en una. Tendré dos sentires en mi corazón y serviré a dos señores. Por eso es importante, es sumamente importante estar de acuerdo con Dios. Es el ámbito propicio para la operación de Dios. La unidad es el ámbito propicio para el crecimiento. Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por último, Dios opera en el ámbito de la fe. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. La duda molesta a Dios. Molesta a Dios. En
En cierta ocasión, léalo después en su casa, Lucas 9:37. El Señor tuvo un encuentro con sus discípulos y ellos tuvieron poca fe. Jesús les reprochó diciendo, les exhortó: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Como queriéndole decir, yo no puedo operar en la duda. Dios se mueve en el ámbito sin límites. El verdadero ámbito donde Dios opera sin límites es cuando creemos y avanzamos sin tomar los llamados recursos humanos. El verdadero ámbito, el ámbito donde completamente se mueve Dios y donde Dios opera sin límite, sin límite, sin límite, es cuando creemos y avanzamos sin tomar los llamados recursos humanos. Y reitero, el verdadero ámbito donde Dios opera sin límite es cuando creemos y avanzamos sin tomar los llamados recursos humanos. Debes formar en este tiempo en tu corazón ese ámbito donde Dios se moverá sin límites. Esto es importante. Yo sé que hay muchas cosas importantes en tu vida a las que tienes que dedicarle el tiempo, porque realmente son importantes. Son importantes para que existan, pero hay una cosa importante para que funcionen, que es poder formar ese ámbito en nuestro corazón donde Dios se moverá sin límites. Elías formó ese ámbito de la Biblia, el profeta. Nosotros no somos creadores de cosas, sino formadores de ámbitos. Usted no crea nada. Reitero, nosotros no somos creadores de cosas. Nosotros somos formadores de ámbitos donde Dios crea las cosas. Elías formó ese ámbito. Después léalo, primer libro de Reyes 18. El versículo 18 dice la palabra, estaba en la verdad. El versículo 24 desafió públicamente al pueblo. El versículo 30 arregló el altar. El versículo 31 mostró unidad. El versículo 36 oró. Dios es el que opera, pero tú debes formar el ámbito para que Él lo haga. Debes creer sin límites. Y hoy se caerán los muros y se romperán las barreras. Dios quebrará los límites, destruirá las estructuras que se formaron en tu corazón si formas un ámbito para que Él opere. El consejo para este momento es que debes animarte y avanzar en el nombre del Señor. Forma un ámbito de fe y Dios se moverá. Y reitero, Elías formó ese ámbito. Estaba en la verdad, desafió públicamente al pueblo, arregló el altar, mostró unidad y oró. Y Dios opera. Y reiterarte que Dios es el que hace las cosas. Debemos formar el ámbito donde Dios se moverá sin límites. Dios quiere encontrar ese tipo de corazones que tengan fe. Quiero terminar diciéndote que Dios no opera en la duda ni en la división del corazón,
pero sí Dios opera en la fe. Dios opera en la unidad cuando tu corazón está unido a Dios. Y cuando creas ese ambiente y ese ámbito propicio para que Dios opere. Terminar diciendo que hubo un hombre que creó ese ámbito, clamando a gran voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí, públicamente. Y cuando trataron de callarlo, gritó más todavía y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Provocó ese ámbito, formó ese ámbito donde Dios realmente se mueve, que es la fe sin límite. Déjele a Dios y Él va a hacer lo que usted está necesitando.